La Neta Noticias, ¿cómo están? En un 20 de noviembre, ¿cómo de que no? Aquí estamos para endulzarle las netas. Yo soy Meme Yamel y acuérdense que nos vemos y nos escuchamos por las plataformas digitales en YouTube y en Facebook, en La Neta Networks, ahí nos siguen en Facebook. En YouTube nos encuentran como La Neta Noticias. ¿Y cómo de que no? ¿Cómo de que no? También estamos en televisión y en radio. ¡Qué gusto me da que podamos ofrecerles algo nuevo a los que siempre han visto televisión o han escuchado radio, que en los últimos años dejaron estas plataformas y se fueron a las digitales porque no encontraban la información, no encontraban este producto que dijeran, ahí lo veo, eso me gusta, eso me llena, eso entiendo. Qué gusto que ahora puedan regresar a estas plataformas en televisión o en radio para ver el contenido que ustedes pedían, ese que sí les hace caso. Así que amigos, permítanme decirles las netas, en televisión, en el canal 160 de Total Play, el canal 79 de Easy y en radio, ¿cómo de que no? En el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara y 600 AM en Monterrey. En estos días vamos a estar planeando una entrevista con un senador. ¿De quién hablo? Ahí luego le cuento de qué. Y creo que nos vamos a ir a la aventura, porque no va a ser en estudio. Ahí creo que mi productor está trepado, así como de ¿qué? Pero usted no se preocupe. Sí, fue eso. Usted no lo escucha, pero yo sí así como de... Mejor luego le digo, porque si no, la secretaria de Gobernación luego se enoja con nosotros. Pero amigos, vamos a empezar con las netas, así que síganos y manitos por arriba para que le demos con toda la información. Empezamos con los titulares que fueron noticia hoy, y es que autorizan la salida de la hija de Evo Morales de Bolivia hacia México. Esto es oficial. Bolivia otorga este salvoconducto a la hija de Evo Morales para que reciba el asilo en México, cosa que me parece importante, pero lejos también de hablar sobre esta autorización que se da por parte de Bolivia, autorizar este salvoconducto para que la hija de Evo Morales, que es Evalis Morales, pueda salir y asilarse en nuestro país. Quiero resaltar lo que dice Jeanine Áñez, que es la presidenta autoproclamada de Bolivia. Hemos decidido otorgar un salvoconducto a Evalis Morales para que reciba asilo en México bajo el entendimiento de que la familia no es culpable de las acciones de su padre. Somos un gobierno que busca pacificar nuestra nación. Esto lo escribe en Twitter la presidenta interina autoproclamada de Bolivia, Jeanine Áñez. Y oigan, acá me causa conflicto. Tengo una primera pregunta para Jeanine Áñez. Ella ya se autoproclamó, ¿no? Sin quórum. Hay que entender que efectivamente no había otra opción, porque las personas que podían ocupar el cargo como presidente en Bolivia renunciaron. Es legal que Jeanine Áñez tomara el poder, pues estaba en la línea, pero no había quórum. Y si no había quórum, entonces, ¿dónde queda la legalidad? Y luego, pues tomando el poder, se supone que tenía que convocar a elecciones porque ella no fue elegida de forma democrática. Y si están buscando llegar a un tema democrático o recuperar Bolivia de una forma democrática, pues ¿dónde está la democracia? ¿Dónde está el llamado a las elecciones? ¿Dónde está el llamado a la pacificación vía democrática? O sea, pero no hablo del llamado ese que pues, hacen en Twitter. Hablo del llamado real, el de convocar a unas elecciones. ¿Nos van a poner de pretexto que no tiene el líder en el Tribunal Supremo Electoral? ¿O qué nos van a poner de pretexto al mundo entero? ¿Dónde está la democracia, Jeanine Áñez? Nos preguntamos aquí en México. Estos mexicanos que dices que te dan asco, te preguntamos dónde está la democracia. Porque si a esas vamos, a mí sí me da asco que digan una cosa y hagan otra. Creo que esa está más complicada. Y también el tema de Bolivia, circuló en redes sociales que habían asesinado al perro de Evo Morales. Se empezó a difundir información de que el perro de Evo Morales es un can mestizo que adoptó. Fue asesinado por militares en el país. El perro se llamaba Iapa y fue encontrado aplastado. Se llamaba Iapa y fue encontrado aplastado por un tanque militar. ¿Pero qué creen? Por fortuna la información es falsa. Ay, no saben cómo está descansando mi alma. Estoy encontrando aquí pues medios de comunicación en la zona. Dicen Cuareño de Corazón, el perro del expresidente boliviano lleva por nombre Ringo y por fortuna se encuentra con vida y muy bien cuidado por Andrónico Rodríguez, que es vicepresidente de la coordinadora de las 6 federaciones del Trópico de Cochamba. Por medio de la cuenta de Facebook
curaeño de corazón, se dio a conocer que Ringo está muy bien y está cuidado y está amado. Evo no se pudo traer al perro luego de que tuviera que salir del país rumbo a México, donde se le da asilo. Sin embargo, lo dejó en manos de una persona de su confianza, como lo es Andrónico, y pues ya salen algunas fotografías. De verdad no saben cómo descansa mi alma. Soy muy fan de los perros. Los que me conocen saben que tengo 16 perros en mi casa. Entonces saben que yo soy muy fan de los perros. Eso no lo voy a decir al aire, productor. Qué feo que seas así. Pero tengo a estos 16 perros y cuando leí las notas que circularon en redes sociales sobre la posible muerte del perro de Evo Morales, uno dice, bueno, es que ¿qué más? O sea, el perro, la neta, o sea, a ver, le están dando el asilo a la hija. El perro no tiene la culpa de nada. Tanto era el odio hacia Evo Morales. Y bueno, gracias a Dios la información es falsa. Pero quiero retomar este ejemplo para recordarle lo que les decíamos ayer sobre estas redes sociales que han sido operadas desde las cuentas ultraderechas aquí por el Partido Acción Nacional. Cuentas que pues operan las noticias falsas, que difunden información falsa. ¿Con qué fin? Desinformar, generar caos, generar desinformación y entonces en medio de este caos y en medio de esta desinformación salirse con la suya, que nada tiene que ver con democrático y mucho menos con los discursos que nos dicen. Pero bueno, ahí se las dejo. Y hablando, por supuesto, de los derechistas, porque como de que no podemos terminar nuestro primer segmento sin hablar de las ultraderechas en el mundo, salió el partido español Vox a responderle a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, por los dichos de Hernán Cortés. Ah, caray. ¿Qué dijo el partido Vox? Nada, que Andrés Manuel López Obrador es un mediocre. ¿Qué hubo? Todo porque Andrés Manuel López Obrador pues ha estado cuestionando una y otra vez, o más bien sugerido, que los españoles deberían de pedirle perdón a México por las épocas de la conquista. Un tema meramente que quede para el registro histórico. No es algo más grande, es solamente histórico por las masacres que se llevaron a cabo en la época de la conquista. ¿Quieres saber qué más dice este partido en España? Bueno, va de la mano con lo que dicen los del PAN aquí en México. Ay, amigos, ustedes no se vayan, que regresamos con las netas. Yo soy Meme Yamel y nos vemos y escuchamos por radio en Acústica Noticias y también en las redes sociales por La Neta Noticias. Regresamos. Regresamos, mis amigos, soy Meme Yamel y estamos intento endulzarle las netas dentro de lo posible, dentro de lo humanamente posible. Y amigos, ahí va. En el bloque pasado yo les decía cómo es que Andrés Manuel López Obrador desató la furia de la ultraderecha en España, que ya le contestaron, el partido Vox de España ya le contestó a Andrés Manuel que era un mediocre. Pero ¿por qué pensar que Andrés Manuel López Obrador es un mediocre? Pues acuérdense que Andrés Manuel acusó a Hernán Cortés de fraude. Y entonces la ultraderecha dice que es un mediocre y que mejor se vaya a pelear con Maduro, ¿no? Ahí aventándose la bolita. Andrés Manuel López Obrador afirmó que al menos en México el neoliberalismo resultó un rotundo fracaso, entre otras cosas por la extravagante corrupción que imperaba. Este contexto lo cita dentro de su próximo libro, que ya presentó el día de ayer en la conferencia de prensa matutina, que se llama Hacia una economía moral, en el que sostiene firmemente que el contexto y el fenómeno económico y político que vivieron en México, pues de manera absurda e interesada, fue calificada como social o cultural. Acuérdense, voy a citar algunas partes que dice Andrés Manuel López Obrador. Apenas desembarcó en Veracruz el conquistador Hernán Cortés, y sin ningún fundamento legal, porque esto se puede probar. No tenía y no había ningún fundamento legal. Se autonombró alcalde y ese fue el primer fraude y jefe del ejército invasor. Décadas después, como 5, uno de sus soldados, el famoso historiador Bernal Díaz del Castillo, que llegó con él, denunció que el reparto del tesoro en Moctezuma se verificó de manera irregular, porque antes de la distribución, antes de repartirlo, y cito textualmente lo que dice Bernal, faltaba la tercia parte de ello, que lo tomaban y escondían así por la parte de Cortés como de los capitanes y otros que no se sabía y se iban menoscabando. Cierra la cita y cierra las comillas. Y luego relata Andrés Manuel López Obrador lo que llama los moches iniciales.
Antes de repartirlos ya estaba menguado, en palabras de Bernal, menoscabado. Luego de estos, y ahí ya le pone Andrés Manuel de su cosecha, pues eran los moches iniciales, cuando llegó la hora de repartir el botín. Y ahí vuelve a citar a Bernal. Cortés separó el quinto real y se dio otro quinto a sí mismo. Y los soldados recibieron unas cuentas que no valían más de 100 pesos desde la llegada de los conquistadores. Y al final de esta clase de historia que da Andrés Manuel López Obrador, pregunta, ¿qué no había en los pasados gobiernos empresas predilectas que ganaban siempre las obras? ¿Empresas extranjeras o nacionales? Y entonces, a raíz de esto, el partido Vox dice en su cuenta de Twitter: alguien debería de decir a este mediocre con ínfulas que México es independiente desde hace 200 años, que deje de pelearse con Hernán Cortés, que lleva más de 400 años muerto, y que esa gallardía que demuestra debería practicarla con Maduro, que sigue matando. Esta es la respuesta que le da el partido Vox a Andrés Manuel López Obrador tras la clase de historia. Pero ¿qué el partido Vox? O sea, aquí no estamos hablando de la independencia de México, hablamos de lo que nos dejó, de las semillitas que se quedaron acá, que, o sea, digo, sí, somos independientes y hoy hablamos de la Revolución Mexicana, pero, óigame, ¿qué no? Nos dejaron sus semillitas acá. Y digo, si hubieran sido buenas semillas, pues uno no dice nada, mano, pero nos dejaron la semilla de la corrupción. Corrupción que se sembró en nuestro país y que para sacarla está canijo. Hablamos de más de 400 años, señores, viviendo en un sistema corrupto. 200 años de independientes, pero ¿y los pasados qué? Hablamos de un Andrés Manuel López Obrador que le da una clase de historia. Es que la historia es para no repetirla. Se supone que debíamos aprender de ella y no aprendimos. En México yo siempre les dije, es muy complicado sacar o expulsar la corrupción de nuestro país porque así fue creada. Y el ejemplo está con Hernán Cortés. Yo todavía me iba más cerca con Porfirio Díaz, pero aquí Andrés Manuel López Obrador en su clase de historia del día de ayer nos enseña que la corrupción la sembró España. Hernán Cortés le enseñó a operar este esquema de corrupción. Y pues esto ha sido un tema que efectivamente se hizo, dejen ustedes, cultural, como le llamaba nuestro copetudo de confianza, sino que era un tema que se sembraba hasta en la economía. Ayer les mencionaba y me criticaban mucho en redes sociales, por lo que les digo, hay estudios en los que se aseguran, estudios latinoamericanos, que aseguran que si nosotros eliminamos la corrupción aquí en México, muchas empresas van a desaparecer. Se van a caer comercios, empresas van a cerrar, fábricas van a cerrar y se va a dejar de dar empleo. Y yo les decía, tienen razón. ¿Por qué? No porque esté mal eliminar la corrupción, sino porque en esta transición para eliminar la corrupción, en este momento en el que empezamos a eliminar la corrupción y empezamos a operar como debemos, hay empresas que han sido construidas en base a la corrupción y esas son las que van a desaparecer. Aquí en México, y usted no me va a dejar mentir, es un pleito que tengo casado con los de las dependencias locales, estatales y federales. Si usted quiere hacer un negocio aquí en México, pues necesita hacerse uno de trámites burocráticos. Híjole. Yo a esas alturas pongo en competencia la fila de los trámites en las dependencias con la fila del IMSS cuando no tiene cita. No sé cuál está más larga. Y es neta. No sé cuál está más larga y no sé cuál es más tediosa. Si la del IMSS a las 5 de la mañana porque no sacaste cita, o la de alguna dependencia para ir a hacer algún trámite para generar para establecer tu negocio. Aquí en México se preguntan ¿por qué hay tanto comercio informal? Pues ¿cómo crees? ¿Cómo por qué no habría comercio informal en México? Formalizarse aquí es carísimo. Tienes que tener tratos con el delegado, con el subdelegado, con el dependiente de la delegación, con el que supervisa, con el responsable de obra, que si te pide aquí, que si le caes bien. Y si no le caes bien, ya valió queso. Si no le caes bien al delegado, si no le caes bien al supervisor, si no le caes bien a alguien que trabaja en alguna dependencia que te está ayudando con tu trámite, y deja tú ayudar, que está haciendo su chamba, ya valió queso. Porque obviamente, según las reglas de las dependencias, está prohibido que reciban regalos, pero es que si tú no les das un regalito escondido entre tus hojitas, no te hacen nada. Lo dejan ahí tirado y obviamente están privilegiando pues a aquellas personas que sí les dejan su regalito escondido entre los papeles. Entonces, por supuesto que hay comercio informal en México y por supuesto que si empezamos a erradicar la corrupción, un tema a tratar va a ser qué va a pasar con estas empresas que se han establecido dando moches.
¿Qué va a pasar con esos comercios que se hicieron grandes por los moches? Pero sobre todo, ¿qué va a pasar con los que recibían los moches? Y creo que ahí está la pregunta. Regresamos. Regresamos, mis amigos, estamos en nuestro último bloque de Decir las Netas. Y ahora vamos a hablar de este México mágico. México mágico, delicioso, incoherente y hasta irracional. Porque ahora resulta que Jaime Bonilla está denunciando por peculado a Kiko Vega. Ahora, vamos por el punto 1. No es que no tenga razón. Nosotros mismos hemos denunciado a Kiko Vega. Desde hace varios meses les estamos diciendo que la Secretaría de Hacienda y el gobierno del entonces gobernador de Baja California, Kiko Vega, pues tenían asuntos pendientitos, porque Kiko Vega no estaba transparentando ni estaba entregando cuentas de la lana, de cómo estaba utilizando el presupuesto por allá, en su natal gobierno. Y la Secretaría de Hacienda, que en ese entonces estaba encabezada por Carlos Ursúa, había llegado a ciertos arreglitos con Kiko Vega para darle tiempo que transparentara sus cuentas. Y ahora resulta que llega alguien bien transparente, ¿no? Bien legítimo por sobre todas las cosas y bien honestote, o sea, Jaime Bonilla, a exigirle cuentas a Kiko Vega. Y lo denuncia por peculado. Incoherente, sí, suena un poco raro. Según esto, mis amigos, respecto a una nota publicada el día martes 19 de noviembre en el portal bajo título Gobierno de Jaime Bonilla presenta denuncia contra Kiko Vega por peculado, que fue firmada por la reportera Jesús Cervantes Hago, hay una rectificación que hace la redacción de distintos medios de comunicación. El primero es que dicen, son falsos los señalamientos que se citan como extraoficiales sin mencionar una fuente específica y que solamente se refieren como se ha comentado, los cuales falsamente afirman que el suscrito podría tener un vínculo con las empresas relacionadas en la denuncia que, según información publicada, fue presentada por el secretario general del Estado de Baja California en contra del exgobernador de esta entidad y 5 funcionarios más. Por lo tanto, en el ejercicio legítimo de su derecho constitucional de réplica, dice, y ahorita les voy a decir quién firma esto, que la afirmación que publica Proceso, la cual reproduce íntegra, extraoficialmente con el título, extraoficialmente se ha comentado desde la Secretaría General que varias empresas podrían tener un vínculo con el panista Santiago Krill Miranda, son falsas. Y las afirmaciones reproducidas por quien firma la nota, que es Jesús Cervantes, se refieren a hechos totalmente falsos, calumniosos, difamatorios y fuera de todo lugar que confunden con la opinión pública. ¿Entendieron lo que acabo de decir? Y si no, ahí les va de nuevo. Santiago Krill Miranda. Qué bonito volver a mencionar este nombre. Santiago Krill Miranda firma esta carta quejándose con la revista Proceso por difundir esta nota en donde extraoficialmente se comentaba que dentro de la denuncia que hace el gobierno de Jaime Bonilla en contra de Kiko Vega por peculado, hay una que otra empresa que está vinculada con el panista Santiago Krill, o sea, lo pasan a embarrar en las denuncias de peculado. Y entonces hay otra respuesta por parte de la reportera, por parte de la periodista Jesús Cervantes, que es la que produce la nota. Y ella le contesta a Santiago Krill, ¿no? Que ya dijo que no es cierto, que todo es falso, que esa noche no andaba ahí. Que en el texto de referencia aclaró que desde el gobierno del Estado de Baja California se comentó extraoficialmente de un posible vínculo con el político Santiago Krill Miranda. Por eso incluyó el condicionante podría. En ningún momento afirmó que así sea. En palabras marcianas, Santiago Krill se acaba de aventar solito. Se puso un saco que no le quedaba, porque la periodista Jesús Cervantes aseguró desde un principio que era información extraoficial en donde se habla de un posible vínculo. No aseguró, utilizó las palabras correctas para dar una información que había recibido que consideraba importante y que podía volverse importante, pero utilizó palabras como podría, fuentes extraoficiales. Nunca aseguró ni lo dio por hecho.
Pero Santiago Krill Miranda sí da por hecho que esas afirmaciones son afirmaciones. Santiago Krill dice que esa nota es falsa y que son afirmaciones falsas, cuando nunca existieron tales afirmaciones. Dejando a un lado la bronca que se traen Jaime Bonilla y Kiko Vega, ¿no? Dejemos a un lado eso, porque parece que ha sido como una... parece que hoy los gobernadores, en vez de ponerse a chambear lo que prometieron en sus campañas, ¿no?, lo que están haciendo es pues, buscar la cabeza del pasado para congraciarse con el pueblo. Una forma de decir, ven cómo yo soy cumplido, aquí les entrego la cabeza del culpable que antes gobernaba este estado. Y así parece más o menos que vienen operando varios gobernadores y después nos enteramos que en este show, en esta faramalla de yo soy su héroe, aquí tienen la cabeza del gobernador pasado, pues ellos también hacen chanchullos. Jaime Bonilla no se esperó ni para gobernar para hacer el primer chanchullo, que fue quererse pasar de lanza con lo de los dos, pasarse de 2 a 5 años, ¿no? Pero bueno, lo que es importante es la actitud de estos panistas que, híjole, mijos, pues parece que traen el mismo mantra. ¿Por qué se los digo? Porque en la mañana hablábamos con Juan Carlos Romero Hicks, de una investigación que trae un periodista independiente que se llama Julio Cerroa, en donde le encuentran a su esposa, a Frances Siekman, una propiedad. Entonces, pues también Juan Carlos Romero Hicks sale a decir que es falso, que esa noche él no andaba ahí, que esa propiedad no es de él, y vienen muchos de ellos negando varias cosas, en vez de darnos explicaciones claras. Se vienen colgando sacos que no les quedan, en vez de dar respuestas que sí son pues, a las preguntas que se les hacen. Y justamente por eso es que pues, me parece muy extraño la respuesta de Santiago Krill Miranda cuando la periodista de Proceso utilizó las palabras correctas para dar una información que no la tenía confirmada, pero que le habían comentado y que ella puso textualmente que era extraoficial y que podría, con un condicionante, jamás afirmó. Mientras que Santiago Krill dice que es falso, que esa noche andaba ahí y que eran afirmaciones. Aquí la pregunta que les lanzo, ¿usted quién cree que tenga la razón? Y ya para cerrar, amigos, acuérdense que hoy se amagó con hacer un bola en el desfile y los diputados pues andan un poco ocupados con eso del presupuesto 2020 que no han podido aprobar, que no quieren discutir. Yo justo les decía esta semana, van a agarrar de pretexto el 20 de noviembre y algo va a pasar y no van a sesionar. Esta aprobación, este tema del presupuesto de egresos 2020, lo tenían que aprobar desde el viernes pasado. Esa era la fecha límite. No llegaron a consensos, no llegaron a nada, tenían a los antorchistas allá afuera y no pueden, simplemente no pueden. Entonces iban a cambiar la sede del Congreso y luego resulta, tenemos información en la mañana de que aplazaron otra vez la discusión sobre este presupuesto 2020 porque no hay acuerdos con los campesinos. Pero algunas fuentes campesinas ahora dicen que Mario Delgado quería llegar con ellos a acuerdos en lo oscurito para llegar a la paz, para pacificar este tema. Y pues, ¿dónde está la transparencia, amigos? ¿Dónde está la transparencia de Mario Delgado? Esperemos que ahora sí nos conteste las llamadas, porque llevamos ya un ratito intentando localizarlo. Yo sé que no somos López Dóriga, pero pues también nuestro público merece una versión sobre los hechos, sobre todo lo que ocurre en la Cámara de Diputados, ¿no? Yo les mando un beso a todos ustedes. Yo soy Meme Yamel y estamos meramente revolucionarios el día de hoy. Así que suscríbanse a nuestros canales en La Neta Networks, en La Neta Noticias. Yo soy Meme Yamel, me encuentran en todas las redes sociales y también suscríbanse a los canales de Acústica Noticias. Si nos ven por radio, lo hacen por el 11... Si nos escuchan por radio, lo hacen por el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara y 600 AM en Monterrey. Y si nos ven, ahora sí, por televisión, lo hacen por el canal 160 de Total Play y el canal 79 de Easy. Gracias por permitirme endulzarle las netas esta noche de 20 de noviembre. Y si usted ya llegó a su destino, pásela muy, muy, pero muy bien. Y si no han llegado, no le cambien, que seguro tenemos más. Adiós.